Funes el Memorioso es uno de esos cuentos conocidos y admirados de Borges, en el que se narra una peculiar tragedia de un hombre cualquiera en un pueblo cualquiera de Argentina, que después de un severo golpe propinado por un animal, queda conmocionado y al despertar, además de saber que queda inmóvil, paralítico, tullido, dice el cuento, también el golpe le genera una memoria perfecta. Funes el Memorioso se convierte entonces en una especie de paradoja irónica de la amnesia, de los efectos perniciosos que puede tener un golpe en el cerebro para que las personas no puedan acceder a sus recuerdos. En el caso de Funes fue lo opuesto. Un golpe de suerte, podríamos decirlo así, apenas en un inicio, hizo de Funes un hombre absolutamente distinto a todos los demás. Pero este hombre que alardea de una memoria infinita, incapaz de reconocer en sí misma ningún límite, también es de alguna manera la ironía, una especie de caricatura, de parodia, si se quiere llevar así, del mismo Borges. El mismo Borges que siempre a todo mundo nos deslumbraba con esa memoria impresionante que quedaba, digamos, registrada en sus relatos, pero también en sus charlas, en sus conferencias, porque a pesar de su ceguera, este hombre podía recitar, leer, asociar obras, fragmentos, momentos de la historia con una prodigiosidad bestial. Entonces, Funes el Memorioso no solamente es una parodia ante las desgracias, ante la propia característica de Borges de la que él pareciera burlarse un poco en este cuento, pero también Funes el Memorioso puede asociarse a un fenómeno más vasto y más complejo que tiene que ver con la memoria y la vida. En ese sentido, Borges empieza a explorar qué sería del hombre si no pudiera olvidar. ¿Qué sería de una memoria perfecta y absoluta? ¿No? ¿Cómo podría modificar las relaciones del hombre con la vida y consigo mismo y con los demás una memoria implacable, una memoria a prueba de errores, una memoria a prueba del olvido? Y es aquí donde entra lo más fascinante del cuento de Borges, porque algo tan casual, algo tan trágico como un accidente severo en el que una persona puede quedar paralítica toda su vida, y es utilizado esta circunstancia, este imprevisto, este azar, para vincularlo a una visión de necesidad absoluta. Y es aquí donde Borges gradualmente empieza a mostrarnos los inconvenientes de una memoria absoluta para un ser vivo, para un ser que justamente, dice él, así inicia el relato, de esos que decimos que nos recordamos y que tenemos memoria y que hacemos memoria, pero que en realidad realmente no sabemos lo que decimos. Realmente para nosotros la memoria es una máquina, una facultad, un dispositivo extremadamente simple, sencillo, lleno de huecos. Y eso es justamente lo que la hace humana. Una memoria perfecta como la de Funes lo colocó a él del lado de los dioses, del lado de la ejecución perfecta de un designio que se identifica totalmente con los actos. Y es allí donde Borges empieza a especular y usa en esta, digamos, encuentro que tiene este hombre que, a solicitud de Funes, curiosamente lleva en su propia biografía, descrita de manera muy breve por Borges, Funes se llama Ireneo. Es decir, tiene un nombre que tampoco corresponde a los nombres comunes en los pueblos latinoamericanos. A él Borges le pone el nombre de un padre de la iglesia latino. Es también en su nombre, entonces lleva una memoria, lleva una ambigüedad, lleva una relación que lo conecta con otra historia. Pero también nos hace saber Borges que
Funes en realidad tiene el nombre de su madre. Ella era la Funes, ¿no? Su padre se ignora quién es. Es decir, allí el propio Funes, por el lado de la ausencia de su padre, lleva en sí mismo una carencia en su propia memoria, en su propio origen, en su propia genealogía, ¿no? Él es simplemente el hijo de su madre. Estas circunstancias hacen de Funes así, pues una especie de personaje de cruce, en el que convergen este tipo de aporías, ¿no? En ese tipo de avatares de la existencia. De suerte que este amigo que lo conoce, digamos, casi de manera tangencial, otras personas le solicitan un libro de latín que Funes quiere ahora conocer, y él, pues con cierto candor, con cierta inocencia, le proporciona tanto un diccionario como un libro latino, y cuando él piensa partir de esa ciudad, decide recoger los libros que le había prestado a Funes. Y cuando llega a casa de Funes, Funes lo está esperando en la penumbra, en la oscuridad. En ese momento Funes tiene 19 años. Y este hombre que lo va a visitar para pedirle sus libros, no lo ve, no lo ve en la oscuridad, en la penumbra. Funes habla desde la penumbra. Y cuando llega este hombre, lo primero que escucha son frases latinas. Funes ya hablaba latín. Y a lo largo de la noche se da cuenta que no solamente hablaba latín, sino otros muchos idiomas. Y que Funes había hecho, a partir de este accidente, de haber perdido no la memoria, sino el olvido, a él empieza a especular, Funes empieza a especular con una memoria que sea capaz de registrar un nombre para cada cosa. Es decir, un vocabulario, un thesaurus que pudiera tener el equivalente vital en el ser que en el lenguaje. Es decir, un lenguaje que evitara generalizarse y le pusiera un nombre a cada cosa, porque cada cosa para Funes es distinta. Nosotros que estamos habituados a movernos en la generalización, en la asociación, en poner un nombre que pueda cubrir a un espectro enorme de variables, el nombre perro aplica a todos los perros con todas sus variables, para Funes eso era imposible, porque Funes asociaba a cada nombre una realidad propia. Cada realidad propia, cada realidad recordada, cada realidad identificada debería de tener su propio nombre, que la distinga aún en sí misma de ese perro que fue ayer al perro que va a ser pasado mañana, al perro viejo, al cachorro, y cada uno de esos momentos debería tener un nombre propio porque el perro cada vez va siendo diferente. Ese tránsito de ese tiempo y del que la memoria es fiel reflejo en el caso de Funes, es justamente una aberración para la mayoría de nosotros. Ese es justamente lo que, esa ráfaga de tiempo que nos desplazaría irremediablemente, ¿no? Sin poder asir el instante, es justamente lo que vive Funes. Y a partir de estos ejemplos, y a partir de este problema en el que Funes propiamente no puede pensar, porque pensar significa hacer abstracciones. Pensar es un acto que generaliza, que crea conceptos, ¿no? Que representan realidades diversas. Más aparte el idioma, dejen ustedes el concepto, los idiomas que traducen esos conceptos, ¿no? Y entonces Borges nos introduce con este tipo de especulación a la vorágine de ser avasallados por la memoria, de ser avasallados por el detalle, ¿no? Por una percepción instantánea, puntual y diferenciada una de otra todo el tiempo. Hace decir a Funes, en mí mismo hay más memoria que en todos los hombres, porque al no poder recordar, al no poder olvidar, entonces cada instante, cada visión, cada forma, cada giro, cada comparación y aún pensar en la memoria de esas asociaciones y del recuerdo en sí, es decir, tener recuerdo de los recuerdos, hace de la memoria una especie de eco infinito de referencias
en los que trágicamente Funes queda extasiado, pero estático, sin poder moverse, sin poder trasladarse, simplemente absorto en la propia dinámica conjetural de una memoria perfecta. Y es verdaderamente fascinante, mis queridos metamorfoseados, el que Borges haya ubicado en la segunda mitad del siglo XIX a su personaje Ireneo Funes. Y es fascinante porque justo en esa misma época en Alemania, un joven filósofo llamado Nietzsche escribía, casi imaginándose a Funes, lo que se iba a llamar la segunda consideración intempestiva o de los inconvenientes de la historia para la vida. Y es que Nietzsche estaba contemplando el surgimiento, la fascinación, la obsesión alemana y europea en términos generales del surgimiento de la historia, del afán de concentrar el sentido del hoy a partir de lo que fue. En esta, digamos, cauda de monumentos, de museos, de obsesión por sujetar, por apresar, por, digamos, que el tiempo presente solo sea la pasarela por donde lo verdaderamente clásico, lo verdaderamente decisivo transita. Lo que sí tiene sentido es lo que ya fue. Lo que vale la pena recordarse es lo que vale la pena ser vivido. Sería un poco la ecuación. Y el joven Nietzsche pone una resistencia, así como Borges pone con cierta ironía en Funes el Memorioso una resistencia a la memoria, una resistencia a la seducción de que el sentido sea solo lo recordado, sea solo lo vivido. Y entonces, digamos, se vuelve intempestiva esta crítica porque Nietzsche se coloca en una posición, digamos, ahistórica, ¿no? Es decir, en una posición crítica donde él trata de mostrar que también lo atemporal es fundamental para la vida. Y es más, que hay elementos atemporales en nosotros, ahistóricos va a decir él, que justamente se desfasan, se pierden, se devalúan por esta obsesión por el tiempo pasado, por la historia y por quererla fijar y determinar con sentido a partir de los relatos. Y es aquí, mis queridos metamorfoseados, donde vienen las, digamos, las implicaciones filosóficas más interesantes. Porque pensar que la memoria pueda absorber absolutamente el sentido de las cosas y solamente no haya distinción, pues, entre lo que es y lo que aparece como recuerdo para la memoria, que no haya, digamos, el poder del olvido como una instancia ahistórica, ¿no?, que nos salve. En la consideración intempestiva, Nietzsche hace una analogía y una comparación preciosa con la vida de los animales, porque nos dice, si algo admiramos, si algo nos fascina del mundo animal y de la naturaleza, de la vida en los animales, es su poder de olvido, es su poder de estar instalados en el presente, es que en el animal no haya resentimiento, no haya amargura, no haya desazón, porque no hay esta, digamos, esta forma tripartita de desplegar el tiempo. El animal vive en un eterno presente. El animal, digamos, está más cerca de los dioses, que no mueren, porque no tienen conciencia de la muerte, porque no tienen conciencia de la historia, porque no viven prendidos del pasado. Y entonces él hace esta, digamos, esta conexión entre esta, digamos, esta desaveniencia que hay en nosotros, en la memoria cotidiana, en la memoria ordinaria, en la tuya y en la mía, de lo que aparece en la memoria y de lo que es. Justamente porque lo que es más que la memoria, es que nosotros podemos vivir.
justo porque hay dispositivos en nosotros que no dependen de la memoria, como el instinto, como la pasión, como la vida misma, es que podemos ser. Y entonces Nietzsche descubre que justamente el equilibrio o que el beneficio o el gran beneficiario de la historia deberá ser la vida. Es decir, que hay formas de narrar y de vincularnos con el pasado que se ponen al servicio de la vida, y no la vida o el presente o lo histórico al servicio de lo sido. Y para Nietzsche, entonces, la historia tendrá siempre valor y sentido en la medida que corresponda a categorías ahistóricas, ¿no? Que se mantenga la conexión permanente entre lo histórico y lo histórico. Vamos a decirlo así, entre el mito y la historia. Pero también vamos a plantearlo en términos de historia de la filosofía. Porque una memoria que prescinde de la historia y prescinde, perdón, del olvido, una memoria que prescinde del olvido y que quiere hacer lo real, lo que aparece, como lo que es, identificándose plenamente con eso que está allá afuera, y una memoria que lo replica, que lo reproduce y que es ella misma el espejo perfecto de eso que está allá afuera, sería, en términos cartesianos, como un cogito que no tiene un genio maligno que le replique o que le haga sospechar de las representaciones de ese ser pensante. Sería como si no hubiera absoluta diferencia entre ser y aparecer. Sería, en términos hegelianos, como si no hubiera ninguna diferencia entre el ser y la racionalidad. Y eso, aún hasta en términos psíquicos, sería como un personaje que siempre estuviera en vigilia, que nunca pudiera dormir, que nunca pudiera distraerse, que siempre viviera con la luz encendida, evidenciando segundo tras segundo, instante tras instante, todo lo que pasa y registrándolo perfectamente sin capacidad de trascenderlo, ni de olvidarlo, ni de superarlo. Simplemente como si él fuera una cera viviente en el que todo el universo se queda registrado y no hay lugar ni espacio para nada más. Un hombre que no pudiera dormir, un hombre que no pudiera distraerse, que no pudiera desfasarse del ser, sería un loco. Y eso es justamente una especie de Hegel absorto sobre una razón que se despliega sin ninguna mancha de irracionalidad, sin ninguna mancha de error, sin ninguna mancha o sin ningún vestigio de desfase. Esa es la locura, irónicamente. Y no sabemos bien si lo que el siglo XX desplegó a la manera de Funes el Memorioso es esa pretensión insana de anular el sueño, de anular la imaginación, de anular el desacuerdo con las cosas como un elemento fundamental para que nuestra vida sea. Y es ahí donde nos quedamos, ¿no? Mis queridos metamorfoseados, en esa tremenda metáfora de Funes el Memorioso que nos lleva a contemplar ese delirio de pensar que la razón o que la memoria llevada a su delirio no nos hace dioses, nos mataría en vida, nos haría no humanos, no dioses. Ni siquiera podríamos ser como los animales. No habría pues ningún espacio para la condición humana, que pareciera que en nosotros se mueve más del lado de los olvidos, del lado de las ausencias, del lado de las preguntas, del lado de la explicación o de la fascinación por lo otro. Y ahí está, ahí estamos nosotros, ¿no? Pendientes de que esa imagen del Funes, el Memorioso, la tengamos ahí presente como una parodia, como una reflexión sobre la condición humana, sobre el tiempo, sobre la vida y sobre lo que realmente importa y van en este mundo, que no es necesariamente la vigilia pura, el estado de despierto permanente,
sino la interacción constante con lo otro, que también es parte de nosotros mismos. Como ven.